¿Cómo les va, gente? Bueno, video de Siciliano en el taller. ¿Qué les estoy mostrando acá? Les estoy mostrando las herramientas que se usan exactamente para hacer un cambio de válvulas o cueritos. Después, si quieren, podemos hablar de los distintos tipos de cueritos o los distintos tipos de válvulas, pero no es el motivo del video. Quería mostrarles las herramientas que necesita un plomero que va a hacer un trabajo en serio para cambiar las válvulas o los cueritos. En primera instancia se puede llegar a necesitar destornillador, obviamente plano, o Phillips para aflojar el tornillito que une el volante al vástago. En segundo lugar, se puede necesitar una pico del oro para aflojar la campana, que a veces queda enroscada en el vástago. En tercer lugar, vamos a necesitar una llave francesa, que generalmente es de 8 pulgadas. Más grande no tiene sentido porque los vástagos, por experiencia propia de hacer esto hace casi 30 años, les digo que va la de 8. Bueno, ya tenemos sacado el vástago. Puede que haga falta una pinza de puntas. ¿Por qué? Porque a veces se quedan clavados estos. Se quedan clavados abajo, uno desarma todo y no salen. Entonces no sale el agua. Entonces lo agarramos con la pincita de puntas y lo sacamos. Genial. Pero queremos hacer un buen trabajo. Para eso necesitamos una fresadora de griferías. Esto se pone donde va el vástago, imitándolo, y se le hace movimientos circulares, leves, tratando de rectificar y mirando de vez en cuando hasta que quede un brillo parejo. Bueno, una vez que tenemos un brillo parejo, ponemos la válvula nueva en el vástago, apretamos la tuerquita, que generalmente va una llavecita de 1/4, pero se hace con la francesa, no hay problema por eso. Disculpen la pico del oro que esté sucia, pero estaba en la caja de herramientas y me surgió esto de hacer este video. Bueno, y comienza el rearmado. Podemos llegar a necesitar teflón. ¿Por qué? Porque algunos vástagos tienen un O-ring de sello cuando uno lo ajusta en la grifería. A veces ese O-ring no está, o se corta, o bueno, se le pone unas vueltas de teflón. Perfecto, ya tenemos teflonado el vástago, lo ponemos y empezamos a armar todo en reversa, digamos. Ponemos la campana, la ajustamos un poquito con la pico del oro si fuese necesario, ponemos el volante, apretamos con los destornilladores. Perfecto. ¿Qué quiero decir con esto y para qué hago este video? Porque me pasó que una clienta se ofendió porque le cobré X cantidad de plata, que la verdad no era nada, era simbólica, no alcanzaba ni a la visita que cobramos los plomeros por ir, y se ofendió. No me volvió a llamar nunca más. Me parece perfecto, cada uno llama a quien quiere. Pero bueno, recordando, le muestro a ella y les muestro a todos ustedes lo que tiene que tener un plomero para poder realizar un cambio de valvulitas a conciencia. Y a conciencia, ¿qué se le llama? Que cuando uno está haciendo fuerza, porque a veces los vástagos están clavados, uno está trabajando en esta posición y están tan clavados que gira con la grifería abajo. Entonces hay que tenerlo con la pico del oro de abajo y sacarlo de arriba. Esas son todas cosas que la gente por ahí no comprende. Y dicen, es cambiar un cuerito. Cambiar un cuerito lleva todas estas herramientas. Si quieren pueden averiguar los precios. Obviamente van a saltar y van a decir, bueno, si sos plomero tenés que tener tus herramientas. Está bien, perfecto. Pero si esa señora quiere prescindir del plomero, tiene que comenzar por comprar todo esto. Les mando un saludo.
desde el tallercito y gracias por el aguante.